se están poniendo. eh, Dile que está grabando. ¿cómo te llamas? Eleni, Eleni. ¿De ¿tú me dónde eres? conociste alguna vez? Soy de Grecia. Ah, griega. Bueno, pues sí, sí. Bueno, o sea, que no quepa duda. Hace tiempo, sí, en Buda, no. Ay, ay, Bueno, ay. pero más recuerdas a Marilena, Marianela. Ah, claro, sí, sí. Bueno, Bueno, ahora pues sí, formalmente damos comienzo a la entrevista ya está Sí, empezando. sí. Muy bien, y como estamos en Superfamilia, claro. pues no necesita mucha introducción o mucha presentación Rafa de la Rubia. Sí, Así que hoy le hemos invitado para que nos cuente cómo avanza la tercera marcha mundial. Y muchos de nosotros recordaremos, por supuesto, la primera y la segunda. Así que adelante, Rafa. ¿Qué nos quieres eh, contar de a- la tercera a- marcha? aquí me da aceptar ahora. ¿Qué os puedo contar de...? Bueno, es que depende, porque yo me enrollo mucho. Y de la... Lo que sí puedo comentaros así muy sintéticamente, para algunos me voy a repetir, lo siento, pero eh, es que cuando hicimos la primera marcha no pensábamos que iba a haber luego una tercera, una segunda, o sea, cuando salimos de Nueva Zelanda, a lo que aspirábamos era a ver si llegábamos a Punta de Vacas, porque era la primera vez que se hacía una acción de esa envergadura, ¿m? De dar la vuelta prácticamente al planeta, recorrer los 5 continentes por la paz y la no violencia. Y entonces, nada, ese era el objetivo, el plan. Eh, yo creo que es importante sí reforzar bueno, algunos aquí, pues la Consuelo, varios que estaban en aquel momento todavía, estaba la estructura del movimiento, no sé si recordáis algunos. Sí. Y entonces, cuando, cuando yo comenté la idea, porque claro, como yo había vivido en Rusia y había un evento que estaba planificado en Punta de Vaca y había que mover gente de distintos países para hacer una convención, entre comillas, internacional, etcétera, 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 pues yo veía que había gente que estaba ligada un poco a nosotros en Ekaterimburgo, que queda en el oriente de Rusia, o sea, pegando a Japón, y había que llevar a Moscú, y de Moscú luego a Madrid, y había también gente en los países bálticos, en Rusia. Y luego también en México, y bueno, un lío. Y luego finalmente queríamos bajar hasta... Y, 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 y ahí fue donde surgió el tema de que, bueno, pues es que estamos haciendo casi la vuelta al planeta al principio. Y bueno, por ahí está Consuelo y Osvaldo, que eran, creo que uno de los que estaban ahí. Y cuando yo comenté esa posibilidad, yo escuché. El Rafa se nos ha vuelto loco. Eh, Se le ha Rafa, ido la olla. eso fue en mi casa, te recuerdo. Eso lo hice en mi casa. Ahí Entonces, arrancó, ahí arrancó todo, Rafa, en casa. claro, sí, sí. Entonces, eh, pero claro, yo lo veía tan claro que decía, bueno, hay que hacerlo. O sea, mayor razón aún. Y me ponía el ejemplo, es como si alguien descubre una gran mina, bueno, una cosa que está muy, de un metal precioso, ¿no? Y nadie le cree y bueno, pues, pero lo ha visto, lo ha imaginado, Total, que nada, así empezó todo eso. Pero otro tema importante es que
bueno, en algún momento de esa marcha mm, se plegó, entre comillas, todo lo que en aquel momento era el humanismo. Hablé con Mario Rodríguez, con Silo, y le comenté, y bueno, y él dijo que, porque nosotros pensábamos hacerlo como nuestra agrupación, Consejo. nuestro consejo. Mm. Pero no, él dijo que no, que iba a ser todo, que iba a ser de todo el movimiento, etcétera, etcétera. Y un tema clave es que en algún momento hablé varias veces con él, etcétera, y en algún momento él me pregunta, bueno, pero ¿habrá alguien que haga el recorrido completo? Y claro, Alguien que haga el mm, recorrido. yo digo, bueno, pues yo te puedo contestar por mí, yo voy a hacerlo, nosotros no sé, y él casi me corta y me dice, bueno, con que haya uno que lo haga, el fenómeno detona, que creo que es importante, ¿no? Sobre todo en esta dinámica de hacer cosas como estoy escuchando, de conectar a los distintos parlamentos europeos, que eso pues, en general nunca se ha hecho, o latinoamericanos, o hacer un coro mundial, bueno, cosas de esas que están, entre comillas, a la mano, pero que no se han hecho, que no, y que si hay alguien que se pone en esa dinámica, y claro, genera todos los mecanismos que requiere la acción, pues muestra, entre comillas, que eso es posible, que eso se puede hacer. Así que así hicimos esa primera marcha que tenía un objetivo base, que era dos términos, y aquí tenemos varias gente que estaba en el campo educativo, dos términos que no estaban asociados, que era la paz y la no violencia. Aquí en España, por ejemplo, se hablaba de la no violencia y sonaba como raro, como que era algo de oriental, y sí había educación para la paz, o sea, pero eran como dos términos, y lo que tratamos es de que se unieran esos dos términos a nivel de imaginario público. Y bueno, algo ayudó el tema y ya cada vez más, y eso lo podréis corroborar alguno de vosotros, pues en los colegios pues hay más con el tema de la violencia, de la no violencia, etcétera. O sea, es un concepto que algo más ha entrado. Y luego nos quedamos en vacío, porque seguimos haciendo cosas con Mundo Sin Guerra, que era la organización que impulsaba todo eso, pero nos quedamos en vacío porque en realidad yo creo que varios de los nuestros se quedaron pensando, bueno, ¿y habrá una segunda o no? ¿O cómo será el tema? ¿No? A mí sí se me colaba. ¿No? Hay, bueno, hay varias anécdotas que luego, si es el caso, contaré. Pero total que eh, en un segundo momento pasaban los años, esto fue en el 2009, 2010, y claro, 2015, 2016, y habrá una segunda marcha o no, etcétera, etcétera. Y veíamos que además que el respaldo que teníamos o que tuvimos en la primera marcha mundial no iba a ser el mismo que el respaldo que previsiblemente tendríamos en la segunda marcha mundial. Cuando digo respaldo, quiero decir de organizaciones, de humanistas,
Mario Silo ya había fallecido, se estaba en un proceso de reinterpretación de todo lo que se había hecho, de distintas variantes, etcétera. Y por eso nos inventamos la marcha centroamericana, que era una forma de, bueno, hacer una marcha pequeña, pero que recorría solo esos 7 países y que, bueno, pues mediríamos un poquito qué tal estábamos de gimnasia social, ¿no? De gimnasia. Y bueno, de ahí, que no salió del todo mal, se hizo un pequeño libro, se recogió. A mí me preguntaron, y esto creo que es un tema importante. Y hay otro tema importante que lo voy a comentar de la primera. Eh, el, el tema de la marcha centroamericana, me preguntaron, ¿pero tú vendrás a la marcha? Y yo dije, no, digo, yo no voy a ir, es una marcha centroamericana. Los principales actores tienen que ser ustedes. Si vengo yo, un españolito, a mí me van a poner la cachofa, yo voy a ser el que va a tener que contestar a las preguntas, bla, 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 y digo, y eso no se trata de eso. Si se hace una marcha centroamericana es porque tiene sentido y porque tiene contenido propio. Yo a lo que puedo ir es al final. eh, mm, Iba a acabar en Costa Rica y yo por encargarme, porque tengo experiencia, he sido librero, he sido impresor también, yo voy a hacer el libro. ¿Mm? Esa es mi colaboración. Bueno, lo mismo ocurrió al año siguiente, porque fueron unas observadoras internacionales, la Sonia Venegas, con varias familiares, todas mujeres, fueron observadoras internacionales en esa marcha centroamericana. Y al final de la marcha en Costa Rica preguntaron, ¿pero y esto lo podríamos hacer nosotros en Sudamérica? Y yo les dije, por supuesto, aquí tengo los 2 libros. Este es de la marcha centroamericana. Esto lo pueden descargar, luego les voy a dar el link. Lo tenemos en Parque Navas, Rafa. Ya, Lo bueno, en llevamos a ver. Parque Nava lo tenéis. Mm. Y de aquí luego surgió la posibilidad de, eh, y con el mismo discurso, Sonia Venegas planteó, pero eso lo podríamos repetir en Sudamérica. Y yo dije, sí, yo puedo estar al principio y al final, pero el recorrido intermedio lo hacen ustedes. Le di la misma explicación que en la marcha centroamericana y el mismo compromiso, que yo iba a hacer el libro. Así que ahí vimos que teníamos un poquito de músculo, que en general la síntesis que hicimos es que en la primera marcha mundial apoyó, aparte de montones de organizaciones del medio, eh, pero por lo menos el 85% de lo que era la estructura del movimiento humanista del momento, pero que en la segunda marcha pues no llegaron al 20-25%, también depende de caso. Pero así y es como se configuró esa segunda marcha mundial y se aclaró todo cuando dijimos, pero habrá una tercera. Y claro, pues a mí ya me toca, y volvemos al principio de esta conversación,
que no está grabada, que habla de las edades y esas cosas raras que piensa la gente. Entonces, y yo dije, bueno, a mí me da para hacer la segunda y la tercera. La cuarta no sé si la haré en dron o cómo lo haré, pero, pero bueno, el compromiso era hacer la segunda y la tercera. Así que en eso estamos. ¿Y el ajuste era qué? El ajuste era qué. Iba a ser cada 5 años, o sea que lo mismo que de la distancia entre la primera y la entre la primera y la segunda eran 10 años, entre la segunda y la tercera, pues íbamos a tratar de que fueran cada 5 años. Y luego también que saliera de un mismo lugar y acabara en la misma ciudad. Y la segunda surgió y comenzó en Madrid y acabó en Madrid, después de circunvalar el planeta. Así que en alguna de esas participaron algunos de ustedes. Aquí está, que nos costó un montón sacar este libro, que es el libro de la Segunda Marcha Mundial, que seguro que lo tienen. Y nada, estamos preparando la tercera y ocurre que el mundo se ha complicado bastante. Entonces, que una cosa que era una especie de aspiración ingenua de bla, 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 de nostálgicos, pues se está convirtiendo en una necesidad y ya les pongo en situación. Ya tenemos como 3 o 4 o 5 gobiernos que están pidiendo y se están en negociaciones con ellos para tener entrevistas al más alto nivel. Estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Chile, estamos hablando de España, posiblemente Italia también, estamos hablando de Pakistán, estamos hablando, hoy me acaban de decir que hay que hacer un hueco para ir a ver al gobierno de Vietnam. Entonces, gente muy, muy rara, pero que bueno, y por supuesto Naciones Unidas, que también, en la marcha mundial, el comienzo, que empezará en Costa Rica, como antes decía, eh, saldrá de la Universidad para la Paz. Esta es una universidad, pueden buscarlo en internet, Universidad para la Paz, Costa Rica. Esta es una universidad que depende de Naciones Unidas, no depende del circuito universitario de Costa Rica. Y creo, eso no lo sé seguro, creo que tiene entre 8 y me han dicho, llegado a decir hasta 14 universidades a nivel mundial. Y están todas coordinadas desde Costa Rica, parece ser. Y que van a hacer alguna actividad en el marco de la Marcha Mundial también. Pero ya hemos acordado con el rector de esa universidad, que además es un chileno, hemos acordado que sale el 2 de octubre y que comenzaríamos con la ceremonia, y por eso está, Consuelo, el tema con la ceremonia del compromiso ético. O sea, se va a hacer a nivel de toda la universidad un compromiso por el cual todas las enseñanzas y los aprendizajes que hacen los estudiantes, que son, ahí había cerca de 50 o más nacionalidades estudiando en la propia universidad, que todos esos aprendizajes jamás los utilizarán en contra de otros seres humanos. Es un poco la idea
y sobre todo la experiencia que queremos transmitir. Entonces, de ahí empezará a subir por, por luego Nicaragua. No sabemos si el gobierno en la segunda marcha mundial, no nos dejaron, el gobierno de Nicaragua no nos dejó ni bajar para hacer pis del autocar. Menos mal que es un país chico y que en 8 o 10 horas te plantas en la otra frontera. Pero no dejaron, nos metieron un policía y no dejaron ni parar. Ocurre muy distinto pues en El Salvador o en Honduras, donde sí había cobertura y había universidades que están involucradas, etcétera. Subiremos hasta Estados Unidos, parece ser que puede ser que pase también por Canadá y queremos que el 14 de octubre, que es el lunes, estamos negociando para que sea la recepción en Naciones Unidas. No sé, sabemos si será con el Guterres, con el secretario general, y también queremos tener una reunión con la gente del TEPAN, no sé si lo conocéis, el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Ese se firmó pues hace 2 años en Viena y que de Europa solo está Austria y Irlanda que lo han firmado. Entonces, a partir de ahí pasa a Asia. Hoy me acaban de confirmar que tenemos que hacer un hueco porque el gobierno de Vietnam quiere no sé qué, recibir a la marcha mundial. Pasaría por Filipinas, por Japón, por Corea del Sur, por Nepal, Bangladesh, India, por supuesto. Y bueno, estamos centrando un poco toda esa parte. Aproximadamente a principios de noviembre entraría en Europa. Mm, Como hemos hecho en otras ocasiones, ha sido entrar por Rusia, pero ahora no sabemos si será posible, si no. Yo viví 7 años, algunos lo conocen, en Rusia. Y están vendiendo una imagen de los rusos como que son imperialistas y que quieren invadir. Todo eso les aseguro, por lo menos desde mi creencia, que es una mentira. O sea, y para eso pongo un ejemplo. Rusia tiene 11 usos horarios. Para que ustedes lo entiendan, desde aquí a San Francisco, California, hay 7 usos horarios. 7. Bueno, pues Rusia tiene 11. Y aquí, desde aquí a San Francisco, además está todo el Atlántico por medio. O sea, es el país, por supuesto, más grande del planeta, que tiene terrenos, o sea, ellos tienen dificultades para con los 150 millones que son, que no sé si son 160 pero controlar tantísimo territorio. O sea, tú no tienes ningún afán expansionista de ningún tipo. Tienen todos los climas, tienen desde desierto en el sur, tiene zonas de veraneo, bueno, quieren venir algunos a España, pero poco a poco. Entonces, pero aquí nos están vendiendo como que es la gran amenaza y bueno, lo que les interesa es polarizar al mundo y crear miedo y la OTAN, por ejemplo, que estaba por desaparecer hace 2 años, pues ahora es la organización más importante a nivel mundial. Así estamos. Entonces, nada, están polarizando toda esta situación y todo esto es muy probable que venga a favor también de que hacer y
y ya llevamos un montón de tiempo hablando. Entonces vamos a dejar espacio para que haya preguntas. Pero eh, toda la situación que hay es de encrespar y y de pasar de un modelo que lo conocemos bien, cuando había un solo país que tenía armas nucleares, bueno, todos los demás bajábamos las orejas y admitíamos que era lo que decían, y punto. Claro, ya luego hay dos, luego hay tres, luego hay 9. Es que no va a dar. Incluso para los que son más, entre comillas, racionales, 40 países con armas nucleares, eso es imposible a nivel internacional. Y van a hacer buenas algunas predicciones que hizo el Einstein, por ejemplo, que dijo, no sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta seguro que será con palos y con piedras. O sea, la civilización desaparecería. Entonces, no aguanta, no aguanta. O aprendemos lo mismo que con las armas químicas o las bacteriológicas y aprendemos a anatematizarlas, a eliminarlas, aunque algunos lo dicen con la boca chica y en realidad siguen haciendo, pero a nivel general están estigmatizadas, pues lo mismo ocurre con las armas nucleares. Entonces, y una consecuencia sociopolítica que hay es que avanzamos hacia un mundo regionalizado, o sea, ya la hegemonía que imponía en su momento los Estados Unidos, eso ya no va, pero eso no va concretamente. O sea, los chinos ya están comprando petróleo e intercambiando con los rusos y con India y con otros actores en su moneda, ya está. Ya están saliéndose del patrón dólar, o sea que ha sido la hegemonía a nivel mundial. Y esa es la gran resistencia. Y el otro día escuchaba a Borrell, que es el alto representante de Naciones Unidas, y decía cosas que eran mentiras y otras que eran también verdad, que Europa no podía seguir la senda de los Estados Unidos, que era una locura, y que Europa tenía que tener su propio ejército y tenía que independizarse de la tutela de los Estados Unidos, etcétera. O sea, vamos a una reconfiguración del planeta, pero que en ese lío, pues se están cruzando algunas líneas rojas. Y aquí tengo a Martina, que acaba de llegar de Francia, y en Francia están escandalizados porque quieren movilizar hombres, mujeres a la guerra, al ejército, quieren enviar tropas a Ucrania, o sea, una cosa de locos. Entonces, y aquí viene, y ya acabo, viene el tema del compromiso ético. Una de las cosas que descubrimos en el tema de distintos ensayos que pusimos en marcha es el tema del empoderamiento de la gente, y lo que se daba con el compromiso ético era algo muy potente al punto que se sumaba la gente que estaba alrededor. Yo he visto en colegios donde los niños con 14, 15, 16 años hacían un testimonio diciendo que jamás iban a utilizar en contra de otros seres humanos los aprendizajes, ¿verdad? Y si, claro, si nos preocupábamos de difundir el texto, etcétera, cuando acababa,
acababan de hacerlo los niños, los mismos padres, los profesores, asistentes, espontáneamente se ponían a hacerlo, a decir la misma declamación. Eso ocurrió en el 2007, en esa ceremonia que se hizo en la UNED, que estabas tú, Consuelo, coordinando. Sí, sí. Sí, la leí yo personalmente. La La leíste tú leí yo. personalmente. Sí, sí. Entonces, pero que luego la gente muy espontánea. Y ahí había de todo, ¿eh? Había gente, había humanistas, pero también estaba, que yo lo miré, Nikita Chaldimov, no sé si le recuerdas. Era el jefe del alto mayor, el mayor cargo del ejército soviético. Mm, ujú. O sea, en la época de Gorbachev, era quien dirigía todo el ejército soviético, el general Nikita Chandimov, y él estaba en esa reunión. Había embajadores de Eso iba a Marruecos, decir. Había un montón de embajadores que se había un invitaron. montón de embajadores, etcétera, etcétera. Ujú. Pero y había académicos también. Sí. ¿m? Eh, Había gente de la sociedad que sintonizaban un poco con esa propuesta, pero que también había militares, ¿no? Y militares no, no mindunguis, ¿eh? No, eran gente de mucho calado, por así decir. Entonces, eh, bueno, descubrimos y ahí no seguimos con eso de la ceremonia esa porque no sabíamos muy bien cómo aplicarlo eso, pero que en este momento lo que está ocurriendo pues viene muy al tema, porque lo que se está haciendo es ningunear cualquiera que tiene una propuesta a favor de la paz y todo eso es como que son buenistas, como que son estos los de siempre, y esos son con el pelo blanco, ancianos y que no entienden de la realidad. Cuando, y les corroboro, que hemos dado 2 vueltas al planeta, hemos hablado con un montón de gente y la mayoría de la gente, no quiere conflicto, no quiere guerra. Cada uno en su lugar de las guerras huye. Y eso está ocurriendo ahora, pues los jóvenes que están saliendo de Rusia, saliendo de Ucrania, porque no quieren ir a la guerra, no quieren ir a morir, no quieren ir a quedar tullidos pero el armado general es la guerra, los valores y además con la boca chica porque tampoco tienen mucho, mucho sustento. ¿M? Cuando a alguien, por ejemplo, la reina o la princesa, cuando aquí los envían al ejército a probar y a aprender el tiro y a tirar con los bazookas y a tirar a capacitarse. En lo que no les capacitan es en qué se traduce que yo envíe un misil, los destrozos que provoca y la cantidad de muertos que genera y los destrozos que hacen y la muerte de los niños. En eso no se les capacita. Es como si uno los tira al aire y nada, y van al cielo o algo así, ¿no? Pero no se explica el desastre que significa el tema de la guerra, no se explica el desastre en familias, la ruptura, la cantidad. Hemos visto en África sobre todo miles de niños cojos. Un niño que con 5 años, con 6 años, que se queda sin piernas o se queda sin brazos porque jugaba y cogió una mina antipersona de esas, que además no vale ni $1, y que la sembraron no sé cuándo,
y claro, no se ocuparon luego de recogerlas y le han fracturado la vida y hay miles. Bueno, de eso no sale, no salen los medios, no sale. Y es una industria de muerte y de destrucción. Y claro, todo eso, pues, es en contra, por supuesto, de lo que luchamos y hegemónicamente vemos que, bueno, lo que decía antes, si la OTAN estaba en Afganistán, estaba por desaparecer. De repente, a Gorbachov le dijeron, desarticula el Pacto de Varsovia. Bueno, y la OTAN se compromete a no expandirse en los lugares de los antiguos países de de la ex Unión Soviética. Y han hecho todo lo contrario. No solo eso, sino que le han tocado las narices y la línea roja que tenían es Ucrania. Y le dijeron, ¿y Ucrania? Si la línea roja es, si Ucrania quiere entrar en la OTAN, ¿por qué? Es muy simple, porque están a 5 minutos, los misiles nucleares están a 5 minutos de Moscú. Y esto nos recuerda lo que pasó en la bahía de Cochinos, que está muy mal, y con esto acabo, para que haya preguntas, pero que está muy mal explicado. Todo lo que ocurrió cuando los misiles de Cuba, cuando todo ese gran conflicto, no sé qué, en realidad el origen fue que los americanos instalaron en Turquía misiles apuntando a Moscú. Y los rusos dijeron, ah, ¿eso lo hacéis? Bueno, pues os vamos a poner en Cuba misiles apuntando a Washington y a Nueva York. ¿Y qué ocurrió ahí? Pues ocurrió que, y esto está documentado, que el hermano de Kennedy, el pequeño, mm, cuando salió de la Casa Blanca y se iba a su casa, pasó y le dijo al conductor, pasa por la embajada rusa, la Unión Soviética era entonces. Y cuando pasó, vio, y era en verano, que estaba saliendo humo de las chimeneas, e interpretó muy correctamente que estaban quemando papeles, que iba en serio, porque ya las negociaciones, o sea, ahora hay todo un conflicto. Bueno, pues sabéis, seguro que algunos lo habéis sabido, ayer o antes de ayer, tres cosmonautas, creo que uno chino, uno ruso y otro americano, descendieron de la estación esta internacional que tienen, y amerizaron no sé dónde, en una. O sea que están haciendo otros negocios y para eso sí se ponen de acuerdo, pero para lo que no les interesa, pues generan el clima este de guerra, etcétera, etcétera. Entonces lo que ocurrió con los misiles de Cuba es que el hermano de Kennedy, el pequeño, se volvió a la Casa Blanca y le dijo que estos van en serio y que estos apuntan y mandan un misil nuclear a Nueva York o Washington, salvo que quitemos los que hemos estado poniendo en Turquía apuntando a, a Moscú. Y, y llegaron a un acuerdo, hablaron con los rusos y dijeron, bueno, a ver, aquí hagamos un pacto, entre comillas, entre señores, ustedes retiran los misiles de Cuba y nosotros un mes después retiramos los misiles de Turquía. Y así se resolvió, pero fue el origen los misiles que habían puesto en Turquía apuntando a Moscú. Ese fue el origen. Entonces, estamos un poco en la misma situación, lo que pasa es que ahora hay otros factores y hay otros elementos y están los chinos
Yo no sé, acabo de ver, no sé si lo habéis visto alguno, hace 3 días o 4 o una semana, pusieron y ya acabó, pusieron en la televisión, que creo que fue en la 2, el mayor telescopio que los chinos han creado para observatorio del universo. Y os doy los datos. Y con estos datos es que queda claro la grandeza del ser humano y lo poquito que es dentro de ese inmenso universo. Hemos explorado, porque pareciera que conocemos ya todo hemos explorado entre el 10, máximo el 20% de lo que hay en el espacio. Primer dato. Segundo dato. Corroborado que la galaxia en la que estamos tiene 200.000 sistemas solares. 200.000. O sea, ni contar esos son soles. Pero ¿cuántos planetas habrá? Puede haber más de 1 millón. Eso, una galaxia. Bueno, y se calcula que hay 2 billones. Billones, millón de millones. Disculpen, 2 billones de galaxias en lo que hemos conocido que es el 20% del universo. Entonces, es que todo toma otra dimensión, es otra. O sea, y nosotros peleándonos aquí porque uno tiene un poco más y otro tiene un poco menos. O aprendemos a resolver los conflictos de forma pacífica, de otra forma, o desaparece la civilización. Y como esa parte no la admitimos, nos rebelamos contra ella, es que vamos a aprender a resolverlo. Y para eso lo que necesitamos es empoderar a la gente. Y le preguntaba a Ban Ki-moon, al secretario general de las Naciones Unidas anterior. Nos recibió en la primera marcha mundial y yo aproveché. Y le pregunté, se lo dije claramente, digo, voy a aprovechar mucho esta reunión. Estábamos varios, hay fotos y todo eso en la primera marcha. Y le pregunté, digo, ¿y usted siendo una autoridad, una de las máximas autoridades a nivel internacional, ve alguna posibilidad tiene algún margen, o sea, puede hacer algo? Y yo creo que él me respondió honestamente, y no como secretario general, sino como persona, y me dijo, no tengo mucho margen. Pero si ustedes, la sociedad civil, se movilizan, entonces pueden dar pie a que gobiernos, a que instituciones, pero es previo que ustedes se movilicen. Y creo que ahí dio la clave. Entonces, lo que queremos es generar toda una cuestión a nivel internacional que empodere a la gente que no quiere conflicto, no quiere lío, quiere que sus hijos vivan en paz, que quieren que sus nietos, que sus amigos, que su familia, o sea. Y luego habrá temas más, pero me callo. Porque ya llevo casi 1 hora. Bueno, os comento
reitero la mecánica que tenemos aquí para las preguntas. Simplemente se levanta la manito con las opciones que tiene el Zoom, o bien se escribe la pregunta en el chat, como preferáis. Yo creo que hay bastantes preguntas pendientes después de todo lo que nos ha contado Rafa. Así que, ¿quién quiere comenzar? Ujú. No, también os habéis quedado un poquito pasmados, ¿no? Claro, a lo mejor tanta información y tan amplia y todo eso, pues, pero cualquier pregunta, cualquier duda, porque es muy importante el establecer el diálogo para que se vayan aclarando inquietudes, etcétera. Yo tengo una pregunta curiosa, pequeña, no es ningún gran planteo ni nada por el estilo, sino ¿cuál ha sido la anécdota más reveladora, o más conmovedora de las marchas anteriores? Bueno, hay muchas. Es que esa es una pregunta muy recurrente. ¿Cuál es la más de más de más de más de más? Y, y es que yo recuerdo, porque todo esto surgió también de un proceso interno en el cual uno, bueno, va jugando con sus imágenes y con sus posibilidades, etcétera, etcétera. Y, y yo recuerdo que al acabar, cuando definí que finalmente, después de ir a Mendoza, de ir a Punta de Vacas, de hacer mi retirito y de decidir, bueno, vamos a hacer la marcha, de hablar con Mario, de hablar con la gente del consejo, o sea, y, y como anécdota, pues me fui a la sala. ¿Mm? Y me hice yo solito, ¿no? Mi meditación, así tranquilo y tal. Y, y además, yo no sé si está, pero la sala está configurada, una ala es hacia el este, o sea, otra ala es otra puerta hacia el oeste, al norte y al sur, ¿no? Entonces yo entré por la del este. Salí por la del oeste, así fue como una cosa ceremonial, y ahí me puse en el medio de la sala y tal, y yo me digo, bueno, voy a tratar de dar la vuelta al planeta y saldré por el oeste y daré la vuelta al planeta y volveré a entrar por el este y ahí habrá acabado, entre comillas, la misión esta que me había otorgado, pero que había sido muy en contexto con la gente, o sea, con compromiso con mucha gente. Bueno, pues yo de todo eso me olvidé, pero me olvidé totalmente. En algún momento me acordaba, pero nada, era una cosa. Llego a Punta de Vaca después de haber hecho todo el recorrido. Me acuerdo que estaba, algunos lo conoceréis, en una habitación ahí en el centro de trabajo, el centro de estudios, con el Claudio Miconi, con un italiano. Estaba en la misma habitación y estuve charlando con un montón de gente, que charlé también con Mario. Eran ya las 2 de la madrugada. Era el día que habíamos llegado a Punta de Vaca, o sea, era cuando se había acabado, entre comillas, la marcha mundial. Y, y me acuesto
y nada, y me pongo a dormir, y a las 3 de la mañana, ¡puf! Se me abren los ojos y digo, pero si no he acabado la marcha mundial. Y me vino la imagen de que tenía que ir a la sala y acabar de hacer ese ritual que antes os he comentado. Bueno, pues nada, hay una anécdota por medio, que tampoco me voy a extender en ella, pero volví a cada vez volviendo a la sala, y cuando llego es como que uno dice, qué bien, ¿no? Como muy orgulloso, ¿no? De que en su día dije que iba a dar la vuelta al planeta, bla, 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 y ahora he acabado, o sea, así, ¿no? En un diálogo interno, ¿no? Yo solito y tal. Y esa voz, que no es una voz, que yo no, pero que sí, que es como la traducción que uno hace, escucho decir, bueno, no es para tanto, como para bajar expectativas, o sea, haber dado la vuelta al planeta y todo eso, porque tienes, y aquí viene, porque tienes dos trabajos más que son importantes de hacer. Y ahí automáticamente me surge, es decir, pero qué mierda, o sea, acabo de hacer uno y ahora parece que hay dos más y como toda una... Me llama el Tito de Casas, un momento. Tito, estoy aquí en un chat, no sé si me ves. No, está bien. Bueno. Te llamo ahora en cuanto acabe. Venga. Bueno, os contaba que ahí surge como, por mi lado, como decir, bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer? O sea que, y la traducción que yo hago de todo eso es, bueno, ya sabrás en su momento. Hasta ahora está bien, lo he hecho, pero que hay dos cosas más a hacer y que en su momento necesitarás saber. Así que vete tranquilo, vete a dormir, o sea, pero que me dejó totalmente descolocado. Y bueno, para mí tiene significados, ¿no? Así que no sé si responde a la pregunta. Sí, sobradamente, Ya. ya lo creo. ¿Qué os gustaría saber? ¿Y querrías preguntar? Pregunten sin problemas, ¿eh? Si no se sabe, no. Sí, o sea, Marta. No está. Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta. Antes se movió todo el tema antiguamente, el tema de la objeción de conciencia y todo eso. Creíamos que eso ya era una cosa que quedó en el pasado. Sin embargo, ahora otra vez están, como has comentado, en Francia. Entonces, ¿crees que tiene sentido volver a lanzar alguna campaña de objeción de conciencia que incluya tanto a chicos como a chicas de cara a responder toda esa iniciativa belicista que hay? Por supuesto que tiene sentido, no solo eso. Ponte en contacto con los gallegos. Ellos están dando charlas, conferencias, porque parece ser que hay una ley, ellos están más informados. Esto ocurre en distintos países de Europa que están reactivando
la participación militar. Y en este caso no es solo de los varoncitos, sino también de las muchachas. Claro. Y hay una ley concreto, eso es lo que me comentaban, en el caso de España, en la cual a todos los que no hayan objetado antes, cuando la ley salga, que además es una cosa que están haciendo muy fuera de los focos de información, pero si antes no has objetado, ya no puedes objetar. Están han elevado, por supuesto, la edad de ingreso en el ejército, pero ahí incluyen a las mujeres, ¿eh? O sea, Sí, sí. ya no es un eximente como en la época. Yo fui objetor de conciencia, a mí me hicieron un consejo de guerra. Y era en la época del servicio militar obligatorio. Bueno, pues no es obligatorio, pero si te llaman, sí, y no has objetado antes, tienes obligación de ir. Eso lo conocen muy bien los gallegos, porque están haciendo actividades y campañas y charlas con ese tema. Y sé que a nivel europeo hay una dinámica de reformulación de la objeción de conciencia y de la obligatoriedad del servicio militar. Y eso está ocurriendo, me están tomando como patrones, pues lo que está pasando en Ucrania, en Rusia. Hay montones de jóvenes que no salen a la calle para evitar el ser parados o que se van a otros países. Yo conozco gente eh, en Latinoamérica que hay familias que están trasladándose de Rusia, de Alemania, a vivir a otros países para evitar el llamamiento a filas. Sí, Sí. Manuel. Adelante, Vano. Vale, mi pregunta es sobre cómo poder hacer o cómo van a hacer realmente para poder ingresar a aquellos países como Rusia, pues, en los cuales hay un bloqueo comercial y medio diplomático hacia los países pro-occidentales y que dificulta la entrada a Rusia, salvo de aquellos, por ejemplo, vuelos comerciales, que los sauditas acaban de tener algún problema con un avión que se les había quedado por problemas en el aeropuerto de Moscú y lograron sacarlo, pero bueno, ahí hay toda una tergiversación un poco grande, pero esa sería la pregunta, ¿cómo van a hacer para poder trasladarse, digamos así, de los países que no están alineados con los gringos y después pasar a los países que están alineados con los americanos? ¿Eso es un problema que ya lo han resuelto o están en vías de hacer algo? Y Manuel, es que no o sea, es que depende de mucho de qué es lo que pasa en agosto, en septiembre de este año. A lo mejor la guerra ha acabado, a lo mejor han firmado un acuerdo de paz. Entonces hay una situación muy volátil. Ya, Eh, entonces, por ejemplo, nos invitaron a Sochi. Sochi eran los rusos. Sochi es una ciudad, es como la Marbella de aquí, más o menos. Está en el Mar Negro y, y, y ahí han tenido un evento con más de 30.000 jóvenes de casi todos los países en la órbita de los BRIC.
no sé si los conocéis, entiendo que sí. Entonces, y invitaron a la marcha mundial, lo que pasa que luego eso no se concretó, pero es que va a depender de esa cuestión. En todos los casos, el acuerdo que hay o lo que nosotros le vamos a proponer, que es lo que le hemos propuesto al tema a Pakistán, lo que hemos propuesto al gobierno de Colombia o de Chile, etcétera, es que, eh, por un lado, centrar las actividades en las universidades. Nosotros nos nombraron como Mundo Sin Guerra miembros del Consejo Académico del Secretariado Permanente de los Nobel de Paz. Entonces tenemos como una pequeña autoridad en ese tema y bueno, pues abrimos esa vía y hablamos de universidades que hemos estado con los rectores en Perugia, en Bolonia, que son las universidades más antiguas, entre comillas, a nivel europeo, y que ellas podían servir de mediadoras y de armar programas de educación en la no violencia, con el tema del compromiso ético, etcétera, etcétera. O sea, siguiendo la misma línea que planteamos. Y si poco a poco, pues en el gobierno de Pakistán ellos abren de que sea a nivel de universidades el diálogo y meter a universidades a nivel internacional, etcétera, etcétera, pues ahí va a ser relativamente fácil el avanzar. ¿Cuánto avanzaremos? Es que no lo sabemos. Pero va a ser por esa vía, no, porque todo lo demás es llegar a acuerdo. ¿Qué acuerdo se puede llevar con un gobierno? Eh, es muy frágil eso, cambian de gobierno y te dan vuelta atrás. Pero ya si hay un acuerdo donde hay universidades de otros países, de otro, hay en el campo académico, etcétera, etcétera, bueno, pues eso puede tener algún recorrido mayor. Vale, gracias, Rafa. Adelante, Consu. Tienes el sonido. Sí, sí, sí. Bueno, serían como dos cuestiones. Una es, con el tema que habéis hablado de la objeción de conciencia, hace como 2 años o algo más, yo me puse en contacto porque estábamos las dos muy pendientes de este tema porque tenemos a nuestro alrededor familiares en esas edades. Eso, estoy hablando de Monse. Ya. Monse y yo nos pusimos hace 2 años en contacto y ella me mandó en su momento bastante información justamente que venía de Galicia, de la gente de Galicia. Creo que la tengo y la voy a buscar de vuelta. Y yo mandé esa información a mis nietas. Ahora mismo la mayor tiene 20 años, o sea que es que la otra tiene 18, acaba de cumplirlos. Estábamos Pues y ella tenía, están en edad militar. y Monse tenía su sobrino. Y a Claro. su gente. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto y yo mandé bastante información en ese momento, intentando que mis nietas y sus lo ven lejano en ese momento. Yo voy a insistir ahora de vuelta, porque eso estoy hablando de hace 2 años o algo así, ¿no? O sea que os paso, Elena y Germán, os paso toda la documentación que en su momento me mandaron. ¿eh? Eso por un lado. Y bueno, tú sabrás un poco más, a lo mejor, Consuelo, del detalle de la acción que estaban planteando los gallegos. Sí, tengo la información de ese momento. La voy a rescatar y en todo caso nos ponemos en contacto con ellos. O sea, Ya. pero está ahí la cosa, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, y lo que tú estabas diciendo, Rafa, eso ya en ese momento teníamos la cuestión de que para que eso fuera efectivo
ya tendrían que estar objetando, ya, antes de que la ley salga, Claro, ¿eh? antes. Antes de que la Sí, ley sí, sí. salga. Es que dentro de la ley, Mm, creo que lo que a mí me comentaron, mm, es que dentro de la ley, si cuando se objeta ya ha salido la ley, mm. no vale. Vale, exactamente. Eso es lo que nos dijeron ellos también. Y además, en ese escrito que me acuerdo que me mandó Monsi, que lo tengo, o sea, tengo que buscarlo, ya lo decía, ¿eh? Los gallegos ya lo estaban alertando, ¿eh? Claro, Sí, y sí, sí, la gente salía alucinada de las charlas esas. sí, Los sí, 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 estudiantes sí, decían, sí, pero bueno, ¿y esto? ¿Pero cómo esto no se publicita? No. que no interesa. No O le sea, interesa, claro. claro, no interesa ni de nada. Bueno, eso sería una parte. Y otra parte, Rafa, que quería preguntarte es cómo está la situación en este momento de apoyos que no sean ni de universidades ni gubernamentales, o sea, de organizaciones, de activistas de base. ¿Cómo está funcionando eso, si es que está funcionando? ¿Cómo está esa situación? Bueno, lo que percibimos a todos los niveles, es una más conciencia, más conciencia social, o sea, como que a la gente le toca y ve el peligro y, y una mayor predisposición. Lo que no se ven claras son herramientas que ayuden a empoderar a las poblaciones. Aunque, bueno, en eso un poco estamos, viendo cómo facilitar y poner en valor. mm, y ahí hay muchas variantes, hay adhesiones que están surgiendo. Aquí en Málaga están Sí, llegando a adhesiones casi a diario, de gente, de cantantes famosillos, ¿no? Gente sí, sí. de, eh, hay universidades también, pero, pero bueno, es un tejido que se va creando, pero que todavía no ha cogido una fuerza importante, ¿no? A Que es lo través de que medios de comunicación, ¿no? pretendemos que con la tercera marcha mundial eso cobre otro relieve, ¿no? Claro, porque lo que se percibe es la gente que está muy, muy vampirizada, por decirlo así. O sea, hay todo un tema alrededor donde la gente es impresionante lo que está sucediendo y no se mueve, no nos movemos. O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Hay demasiado temor o la gente está eso vampirizada, le digo yo, ¿no? O sea, está totalmente. Entonces no lo ven o no pueden o tienen miedo o que se creen es unas hormigas. Todo un tema ahí, ¿no? Eso, es lo peor. Yo creo Lo que peor. hay un tema importante y pasamos a otro para escuchar los puntos de vista de todos, es hacer una pequeña meditación de uno con su círculo inmediato, con su familia, y bueno, y decidir algo que uno va a hacer, ojalá todas las semanas, o sea, aunque sea 10 minutos, pero y que tiene que ver con, yo lo hablaba con el Íñigo Errejón, con El el padre padre. de Íñigo Errejón, con José. Y yo le decía, a lo mejor es una cosa muy simple, pero hay que hacerla permanentemente y de cara a lo social. O sea, lo que no puede hacerse es que yo piense en mi casa y diga, no, tengo que hacer algo que se manifieste, aunque sea en la puerta de mi casa. Me hago un cartel y pongo que no cuenten conmigo, suponte, y me lo pongo y que no cuenten conmigo. Y nada, y alguno me va a preguntar lo que sea, y yo ahí le voy diciendo. Y,
pero tiene que manifestarse, porque si no pareciera que es que todos estamos de acuerdo con esta monstruosidad. Y entonces tiene que haber, y si tú sales a la calle y hay otro que dice que no es mi nombre, y vas a decir, este es de lo mismo, aunque el eslogan de él es distinto y aunque no lleve ninguna bandera ni ningún... pero por la forma ya vas a ver que es una cosa testimonial, que es algo que a él le brota y que él lo hace. ¿Mm? Elena, Gracias, oye, Rafael. sí, ¿Voy yo? Vale. Bueno, lo primero, Rafa, pues nada, decirte que coincido absolutamente en el análisis político que has hecho de la situación. Eh, Quería comentar una cosa, porque yo hace como 2 semanas sí que, bueno, pues también muy preocupada por todo esto que tú has estado comentando, y con 2 hijos que tengo, uno con 24 y otro con 25 años, pues con este pequeño de 24 años sí que hicimos una carta que fundamentamos pues, en todos los derechos que tenemos, tanto en la Constitución española como en todos los tratados internacionales que tenemos, que son muchos, ¿no? Entonces hicimos una carta que nosotros metimos por registro en el Defensor del Pueblo, en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio de ay, qué bien. Justicia, en los tres. Entonces, pensamos que no era una cosa como de una iniciativa, o sea, que la parte testimonial está fenomenal porque es lo que uno puede hacer, pero creo que sería muy interesante como poder tratar de dar una respuesta conjunta, ¿no? Nosotros pensamos como en poder hacer una campaña que nosotros decíamos, pues eso de que a la guerra te vas tú o algo así, que pudiera ser una cosa como mucho, como, como te lo comento por una razón, porque lo tratamos de mover por listas y lo hemos movido por grupos. Mi hijo está en la RESAT, en la Escuela de Teatro. Entonces, por ahí, pues bueno, se puede mover, pero también por otros grupos que lo movimos de WhatsApp y demás, alguna compañera nuestra también de Parque Navas, pues claro, nos preguntaban que si esto era una campaña, que si esto estaba como organizado, que nos hacían preguntas hasta qué edad pueden movilizar a los chicos o a las chicas y demás, ¿no? Yo me metí en vuestra página, en Mundo Sin Guerra, a ver si había alguna cosa o teníais alguna información o había algo en esa dirección, en ese sentido, ¿no? Información. Y no lo vi, no sé si porque no lo hay o porque no lo encontré. Ahora escuchaba a Consuelo que sí que dice que hay ahí una información que ya tiene y demás, que seguro que será valiosa. Entonces, me pregunto si esto, si estaría bueno como poder hacer una cosa nosotros como conjunto, ¿no? Y poder hacer una campaña en este sentido. Por supuesto que es valioso. El tema es que nosotros ya tenemos alguna experiencia, no mucha, pero alguna tenemos, y en lo que llamamos el escalamiento de las acciones. O sea, es importante lo que tú dices, partir de un convencimiento, una experiencia personal, un interés que yo quiero hacer, entonces detectar a otra gente que pueda estar interesada en lo mismo. Ojalá lo que yo plantee sea un tema de largo aliento, no es una cosa para esta próxima semana, no, no, no. Esto es de una carrera de fondo. Y luego hay que generar los mecanismos para informar, para detectar otros posibles interesados, etcétera, etcétera, etcétera. En lo que me preguntas, la web es una de los fallos que tenemos o de las cosas a mejorar, que no todas las cosas que queremos están en la web. Estamos en un momento en el cual se está cambiando la web, estamos eh, revisando los contenidos, etcétera. Pero ahí lo que pedimos, porque es que todos somos voluntarios, o sea que de alguien y yo
aconsejo que sea mejor un grupito de gente que dice, mira, nosotros nos vamos a hacer cargo del tema de la objeción de conciencia en España. Y vamos a ver los mecanismos, los contenidos. Primero, informarse bien de la ley, lo que está diciendo Consuelo, etcétera, etcétera. Hablar con los gallegos, que también ellos están. Seguro que en Málaga también hay gente que está con esa preocupación. Y que no te quepa duda que en Francia van a estar con la misma preocupación. O sea que en algún momento, pero claro, la legislación es distinta. Entonces, dar organicidad a eso y que no te quepa duda que hay miles y miles, porque uno de los conceptos es pensar que no, esto me pasa a mí nada más. No, hay miles como vosotros, miles de familias con hijos, con... Entonces, en la medida que yo dé organicidad y organice eso informativa, voy a ver que eso funciona. Eso nos ocurrió con los símbolos humanos. Empezamos con los símbolos humanos. Bueno, Consuelo lo sabe porque estuvo en los comienzos. ¿Y qué teníamos que ir? Teníamos que ir a cada colegio y pintar los símbolos, bla, bla. Y en un segundo momento, pues ya hicimos un informativo donde cada uno podía saber cómo hacer, etcétera. Pero claro, tuvimos que meterle inteligencia a esa cuestión. Y hay que organizar la cosa según también las necesidades del momento, que hoy pues hay mucha facilidad si tú pones objeción de conciencia, te van a salir un montón de cosas a través de Internet. Sí, sí. Entonces, nada, darle un poco de inteligencia y yo lo que recomiendo es organizarse entre varios, tampoco muchísimos, ¿no? Con 3 o 4, pero que tengan la misma problemática y que sea un tema de fondo. Y os aseguro que vais a encontrar aquí en Madrid, pero además vais a encontrar en Galicia, vais a encontrar en Cataluña, ¿verdad? Y luego vais a encontrar en Francia, en Alemania, en montones de lugares, por supuesto en Rusia, o sea, es que la persecución de lo que están bajando en el caso de Ucrania, que todavía no, eso no lo han hecho en Rusia, pero en Ucrania están bajando la edad porque ya no tienen gente. Entonces, ya no sé si están en 23 o 24 años, que antes era 21, ojo, pero van bajando y que en Rusia, y creo que la edad militar es hasta los 55. O sea, Ajá. ojo al charqui, ¿no? Como dicen los argentinos. Entonces, poner en marcha cualquier cosa de esa implica lo mínimo de escalamiento y por lo menos tener información de qué es lo que hay y luego cómo poder escalarlo a más nivel, dando participación a otra gente. No hay otra, ¿eh? Vale, muchas gracias. Venga. Ro, ¿quién eres, Ro? Roxy. Soy hija de la primera marcha mundial y lo digo con mucho orgullo. ¡Ah! Hija Yo de me, la yo, primera. yo me Pero entonces, sumé al movimiento por la primera marcha mundial. no me digas, qué Así alegría. que estoy muy contenta de estar acá acompañándolos en este intento de la tercera. Quería ver en qué estaban. Y sobre el tema de las preguntas, eh, este tema a mí me interesa mucho el tema de lo digital. No tengo experiencia en crear páginas, pero sí como que me metí en ese mundillo y, esta cuestión de la creación de imágenes nuevas a las que la gente se pueda direccionar me interesa mucho. Eh, Quería saber qué panorama tenías de eso porque
yo, por ejemplo, he compartido hace varios años, ya cuando se hizo la segunda marcha mundial, videos de la primera, videos de las publicidades que se hacían de la primera, porque eran los que más compartí los que más me llegaban. Y hubo uno de los videos que quise compartir ahora de nuevo, y resulta que una de las plataformas, que es Instagram, me ha bloqueado y me ha puesto limitación en el compartirlo en historias, que es como más, a través de Instagram más se llega a la gente, ¿no? Yo me acuerdo que en la época cuando yo me sumé estaban las folleterías, las triples, ¿no? Que estaban buenísimas. Y ahora se pasó todo el tema de la información a las plataformas digitales. Yo quería saber qué imagen tenías vos de eso, em, cómo pensás que podría llegar a resolverse, y si que pensás que funcionaría, digamos, en esto de invitar a la gente a un compromiso, como el que estaban hablando recién, de una lectura sobre Compromiso ético, la sí. renuncia, el compromiso ético. ¿Qué pensás, por ejemplo, la otra vez, yo me estoy moviendo en el mundo de los videojuegos, a mí me gustan mucho los videojuegos, o sea, pero apunto a los videojuegos que son de colaborativos, lo contrario a los Claro. videojuegos de guerra, ponele. Em, entonces había una plataforma que se llamaba, había visto que había una plataforma de juegos que se llamaba Roblox, donde hicieron como una marcha con banderas, con el tema de lo que estaba pasando en Palestina. Y esa imagen de ese videojuego donde se juntaban todos a marchar, se difundió mucho después en medios de noticias, al menos acá en Argentina. Entonces quería saber que si esa imagen pega o no con la tema de la marcha mundial. No, no digo para que esto quede en lo digital y no salga la gente a la calle, sino como una imagen que haga que la gente en ese pronunciamiento también se involucre después en la salida a la calle. No sé, quería preguntar eso, no sé si la pregunta se entendió. Ya. Bueno, entiendo que tú estás en Argentina o Sí, estoy en Argentina. ya. Bueno, no, yo no acabé de entender bien la pregunta. Lo que sí estamos necesitando es gente, y no sé si lo decía en algún momento de la conversa, gente que viene de la época, eso, de leer textos y de leer libros a la gente de la época digital, en la que lo que son imágenes y lo que son inteligencia artificial, etcétera, 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 y quieren una cosa rápida, en vídeos, y que el otro directamente, leerte un artículo que son 2 páginas, eso directamente no lo hacen. Entonces, eh, yo sé que las plataformas, la mayoría son comerciales, o sea, así subsisten o viven, y que, bueno, no vamos a tener, en el momento que esto se estandarice, no vamos a tener facilidad con ellos. Lo que sí va a ocurrir es que va a haber huecos en los cuales poder ir introduciendo nuestros mensajes. Lo que queremos hacer, no sé qué edad tienes, dices que eres hija de la primera marcha mundial. Yo me he Sí, encontrado. yo ya tengo unos cuantos años igual. Hoy cumplo 39. Bueno, Ah, va, no, no soy tan joven. Pero bueno, cuando estuve en la marcha mundial tenía 22 por ahí. Sí, claro, sí. mentira. Bueno, lo que es que me he encontrado con gente que me dice, ¿sabes que tú eres responsable de que nosotros estemos juntos, porque es uno de no sé dónde, de un país que está emparejado con otra de otro país y que fue gracias a la marcha mundial? Entonces digo que bien,
que sea para bien y que porque luego también puede ser para mal, ¿no? Y Yo están, diría que es un responsable cuando cuando hacemos el pedido de las primeras imágenes positivas que claro, tuve. La qué Marcha bien, Mundial es responsable de eso. qué bien, qué bien. Bueno, nada, lo que te invitaría es a meterte en ese mundo, a ver, a escudriñar, porque estamos, que esto no lo he comentado, estamos primero organizando la parte asiática, la parte americana, la parte europea y la parte africana, que son los cuatro ámbitos, cuando digo asiática, Asia y Oceanía, ¿no? Entonces, de ahí es que vamos a ver de organizar las entradas y las salidas, etcétera. Y también, de paso, vamos organizando los contenidos, porque uno de los temas es la cuestión de las reivindicaciones, entre comillas. Mm, Pero en este momento, eh, dada la situación mundial, exige no solo una cuestión testimonial, sino que tenemos que empezar a formarnos en la no violencia. Tenemos ejemplos en el caso de Madrid, manifestaciones donde están los palestinos, lógicamente, pero ellos lo que proponen es una acción violenta, una respuesta violenta a toda la acción que está llevando adelante Israel. Y claro, nosotros tenemos que diferenciar la respuesta no violenta a la respuesta violenta, pero en la respuesta no violenta no somos tan expertos. Entonces, todo eso tenemos que desarrollar y tenemos también que formar en esa dirección. Entonces, bueno, y es un trabajo que vemos, como antes decía, que va a ser de largo aliento. No, no es una cuestión de la campaña de estos 3 meses y que vienen y ya está. No, no. Esto ya tiene su fondo y entramos en una dinámica en la cual, bueno, pues está en juego, por así decir, miles de años de que está muy bien la civilización y avanza la economía y avanza la gastronomía y avanza la cultura y avanza la medicina, etcétera, etcétera, pero finalmente el que tiene el arma nuclear es el que se impone a los otros. O sea, la fuerza bruta es la que... Y eso pareciera que estamos en puertas de que deje de ser así. ¿M? Cuando aprendamos que no es los que tenían flechas, llegaron los de armas de fuego y los vencieron, y así unos con otros, así hasta las armas nucleares. Pero ahora, como antes decíamos, con lo nuclear ya no hay, porque ya cada uno tiene, ya hay un montón que tienen. Y cuando haya 30, 40, 50, eso no es viable. O desaparecemos o aprendemos a resolver los conflictos. Entonces, apuntamos a que vamos a aprender a resolver los conflictos, pero eso va a ser, y me ciño a las palabras que decía Ban Ki-moon, si depende de ustedes. Si ustedes se movilizan y presionan a su gobierno, entonces eso es posible. Nos dan argumentos a los que estamos y herramientas. Y si no, pues no, no va a ser posible o va a ser mucho más difícil. No sé si te contesto. No, no, no te escucho. Tienes que abrir el micrófono. No, que sí, que me respondiste. Lo que pasa es que Ya. justo también acá en Argentina estaban haciendo acuerdos acuerdos, ¿no? Pero legalmente no es posible eso. Estaban queriendo poner una base en la parte del sur de Argentina,
creo que Robert estará más a tono con el tema, pero esto da noticia el 5 de abril, estuvieron ahí reunidos a la noche, a escondidas, haciendo un Claro. trámite así, como siempre hacen todas escondidas. Así que bueno, me interesaba esto porque justo, claro, a mí al menos la imagen de la Marcha Mundial me pega mucho con todo lo que está pasando, y estoy tratando de difundir lo que me llega de los videos y los flyers que están armando desde allá los amigos. Entonces, nada, quería también compartir este video que yo rescato de la primera marcha mundial, que es uno de los que me están queriendo bloquear en las plataformas, para ver si, no sé quiénes están encargados de la edición de video, para ver si les interesa volver a ponerlos con las descripciones de la tercera, que sería muy bueno porque si a ellos les molesta y la bloquean, con más Claro, razón claro. darle Los- difusión, ¿no? Eh, envíalo y hazlo circular. Hay sí, distintos. no sé quién armó, hay un video que me llegó que es de la tercera marcha, que con un rap, este, que quería tener contacto con la persona que la armó, quizás sea quien pueda editar este otro video O que envíamelo decías. a mí, yo lo distribuyo también en distintos WhatsApp y distintos grupos de Telegram. Dale, Ahí, buenísimo. claro. Le paso Mételo a aquí en los Robert, grupos también. dale. Le paso a Robert que está la mano levantada. Y está, pero Robert no es del parque ese, ¿no? ¿O sí, sí tiene que ver. ¿Qué tal, Estamos Robert? Hola, estamos en contacto con Roxy. Quédate tranquilo. Qué bien. Bueno, yo solo quería resaltar que de todas las cosas que hay, eh, mi interés se centra en la no violencia cotidiana, en la no violencia diaria, en la aspiración a ir teniendo conductas cada vez más coherentes y no violentas. Vos y algunos saben que desde hace años estoy con el tema casi obsesivo de que es con la regla de oro, con el trata a los demás como quieres que te traten, cómo se puede lograr eso. Estamos sintetizando y es probable que podamos aportar ese aspecto a la marcha, ¿no? Un interés en que haya un lugar donde apoyo cotidiano, aunque cada vez que uno sienta maltrato pueda dar el trato que quiere recibir. Eso quería decir, que de darle ámbito de regla de oro de la no violencia al principio de solidaridad. Y creo que eso nos puede ayudar, como tantas otras de las ideas que se han argumentado, que no son solo ideas, son necesidades que tienen que encontrar quien las acaricie, las empuje y las promueva. Eso quería anticipar, que sobre eso en cuanto podamos vamos a mandar un tema de apoyo a la tercera marcha con eso, y ojalá a las tres que nos quedan, la tercera, la cuarta y la quinta, ¿no? Creo que el gran tema es la continuidad entre marcha y marcha. Bueno, eso nomás. Abrazos y bueno, que todo siga creciendo. Agradecerte, Roberto, y decirte que hay un plan que estamos tratando de implementar en la tercera marcha, que lo llamamos de formación. Y tiene al menos tres aspectos básicos, que uno es el compromiso ético, que lo vemos de mucha utilidad, ese Por, compromiso que se hace en las universidades, en los centros educativos,
en los centros de enseñanza en general, donde se comprometen los estudiantes y ojalá también los profesores y todos a que jamás van a utilizar ese conocimiento en contra de otros seres humanos. Perfecto, Eh, sí, lo eh, sabía. eso estamos, y Consuelo, que fue quien hizo aquí, hay una muestra que les voy a pasar, o puedes pasarlo tú, Consuelo, en la UNED todavía está, ¿eh? Es que no tengo ni idea de dónde puedo adquirir otra vez el vídeo ese de Bueno, pero 2007. búscalo, tú buscas Vale, vale, sí, eh, sí. Compromiso Ético UNED 2007 y te sale lo primero. Vale, fantástico, clarísimo, vale. Claro, claro, Así claro. de fácil. Así de fácil, ¿no? Fíjate que no Vale, tiene mucha... vale. Antes te lo he Entonces, preguntado y no me has dicho eso, ¿eh? Me lo dices ahora. bueno, porque te he dicho que hace mucho que te he visto muchas veces Claro, entonces, eso por un lado, luego por el otro lado está autoconocimiento. Estamos sintetizando todo el tema de autoconocimiento en muy pocas horas, ¿eh? De manera que nosotros o la gente que lleva más tiempo en el humanismo y todo eso, pues ha tenido montones de retiros, de centros de trabajo, bla, 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 bla. Bueno, pues para la gente nueva, para la gente que, que toma contacto, bueno, pues que en 5 horas, en 6, 8, máximo 8 horas, tenga toda la visión completa de su situación básica de autoconocimiento. Y otro tema que estamos impulsando es la regla de oro, que la está impulsando el Roberto, que tiene que ver con el trata a los demás como quieres que te trate. Muy Y bien. eso queremos que sea igual en un formato rápido, y si es posible, vía virtual, de manera de que se saque experiencia y se ordene la experiencia que ya tiene la gente, un montón de experiencia, pero que la ordene ojalá en poco tiempo. Así que te agradecemos, Roberto, tu aporte en ese sentido. No, gracias, Rafa. Ahí vamos. ¿Qué más? Ya estamos en 2 horas. ¿Eh? Ahí está Juan Juan Carlos. Carlos, estás muteado. Hola, buenas noches. A ver, desde la visión más amplia que nos ha dado Rafael, que es en poder llegar con nuestra acción al mundo mundial, hasta la visión que nos da Roberto, que es practicar la no violencia activa en lo cotidiano, ahí abarcamos la totalidad. Vale, a veces, y ayer lo tratamos un poco en Parque Navas, a veces se nos hace muy grande que nuestra pequeña acción puede llegar al mundo. Y eso, nuestra conciencia lo justifica de alguna forma y se queda tranquila, ¿no? Yo no puedo hacer nada. Pero lo que no tiene justificación es que no hagamos lo que ha dicho Roberto. Tratar la no violencia activa desde los ámbitos más próximos y más cotidianos. Eso ya sí que no tiene justificación. Y para mí es la base. Porque con ese poquito que hagamos en lo cotidiano y en lo cercano, será el primer paso para llegar a lo que queremos, desde la no violencia en el mundo. Así es que me emplazo en eso, en que
a veces puedo justificar no llegar al mundo, pero lo que sí puedo hacer es llegar a mi gente más próxima. Pero no solo gente querida, sino con la gente que me cruza por la calle. Solo quería decir eso y que muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Acabo de enviar, mientras estaba hablando, Consuelo, he entrado en internet y ahí te envío la dirección del vídeo. O sea que no es tan Gracias, complicado. gracias. No Lo es tan voy a complicado. publicitar para que vean lo que pasaba en el 2007. Claro, claro. Vale, vale. Perfecto. Ahí veo a los embajadores y a Chaldimov y a distinta Sí, gente. sí. Y lo emocionante que fue que todo el mundo luego se puso en pie. Nos pusimos todo el auditorio. Que fue impresionante. Pues un gustazo. Me atrevo a decir, Consuelo, de qué pasaría si 10.000 personas hicieran eso en distintas plazas, si Así es. 100.000 personas, si 1 Sería millón. fantástico. Sería un sueño hecho No, realidad. no, es que eso lo que queremos es que deje de ser el sueño. No, he dicho sueño hecho realidad. He dicho al final, ¿eh? Ya. Bueno, pues tiene un montón de trabajo para eso, ¿eh? Queremos agradecerte, Rafa, que esta entrevista ha sido muy jugosa, muy, muy interesante. Y se va a replicar a través de YouTube, mucho más de lo que esperamos. Y ha sido una de las más largas también. Sí. Rara vez hemos llegado a 2 horas de intercambio. Y realmente, y todos los que colaboran contigo, muchísimas gracias por ese enorme esfuerzo titánico de llevar adelante la tercera marcha. Muy agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y un gusto nada. verte también, Roberto, por aquí. Claro, muy bien. Hola, Roberto. Muchas Abrazo a gracias a todos. todos. Rafa, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Chao. Que vaya muy bien. Chao. Gracias.